entre una persona delgada y otra obesa hay más diferencias que las que saltan a la vista. Se sabe que existen importantes alteraciones de la microbiota intestinal en los individuos obesos. Tiene unas características diferentes, de manera que hay un mejor aprovechamiento, vamos a decir, de los nutrientes para conseguir energía. En este laboratorio del CSIC están estudiando los microorganismos intestinales de la población obesa asturiana. Utilizan técnicas de secuenciación de ADN a partir de muestras de heces. Cuando nosotros ingerimos los alimentos, una parte de estos alimentos son digeridos y son absorbidos en el intestino delgado, pero hay otra parte de los alimentos que una parte de ellos pasa sin digerir al intestino grueso, al colon, y entonces allí es fermentado por la microbiota intestinal, por los microorganismos que tenemos en el colon. Entonces, como resultado de esta actividad metabólica, se producen algunos componentes que interaccionan con el hospedador, es decir, con nosotros, con las células del intestino, con las células del sistema inmune, incluso hay una migración de estos compuestos a otros órganos del cuerpo y entonces regulan el metabolismo. Lo que estoy mirando aquí al microscopio son unas bacterias de un cultivo puro. Normalmente lo que hacemos es contarlas para saber el número exacto que tenemos en la muestra y después poderlas ajustarlas a un experimento en concreto. Poderlas ajustar, por ejemplo, al número que tenemos en el intestino. El objetivo del estudio es identificar esas alteraciones para tratar de corregirlas. Cuando se le pone una dieta a una persona, generalmente lo que se hace es limitar las calorías y bueno, más bien fijarse en los macronutrientes. Hay que comer tanto de fruta, tanto de fibra. Quizá podamos ir un poco más allá determinando qué tipos de fibra concretamente son más beneficiosos para una determinada cosa o para otra. Esto es una tira API. Esta en concreto sirve para caracterizar las fuentes de carbono que utiliza la cepa que estamos estudiando en concreto. Y básicamente vienen 50 pocillos en los que en cada uno viene una fuente de carbono. Entonces, en los pocillos que están morados el microorganismo no ha crecido y en los microorganismos que están amarillos sí. Esto nos permite saber si el microorganismo se alimenta de glucosa, fructosa, galactosa. Dietas más personalizadas. Con estos estudios tratan los científicos de abrir una de las vías para luchar contra la obesidad. Bueno, si se consigue corregir parcialmente la microbiota intestinal, estaríamos empezando a corregir el problema de la obesidad. Y si una de estas estrategias es la utilización de probióticos o prebióticos, pues bueno, es una vía para poder corregir estas alteraciones. Probióticos, prebióticos, términos que asociamos a salud y que incentivan la compra de alimentos funcionales, aun cuando falta por conocer incluso las dosis que los hacen eficaces. Las dosis, en la mayoría de los casos, en los probióticos, no están probadas. Entonces, en el estado en el que estamos ahora, no es que los probióticos no produzcan efectos beneficiosos, pero es que la Autoridad Europea considera que no están suficientemente probados de momento como para poder poner en los productos esa alegación de funcionalidad. Todo esto empezó pues por un trastorno personal de salud que tenía. Entonces, un poco médicamente no me daban alternativas y empecé a investigar y a leer la medicina china, medicinas más tradicionales, y veía que la alimentación estaba muy relacionada con la salud. Entonces empecé a estudiar y a practicar conmigo misma, cambiando ciertos hábitos que yo creía que eran saludables, pues como en todos los hogares, y me iba dando cuenta que no, que había ciertas pautas que había que modificar y cambiar.
e iba viendo los resultados en mí misma. Entonces eso lo que hizo fue pues que quisiera compartirlo también con el resto de gente que podía estar tan perdida como yo en aquel momento, y de ahí surgió pues el escribir el blog y compartir pues no solo la parte más científica, vamos a decir, como pues ideas de nuevas recetas, cosas para llevarlo a cabo. Patricia acepta nuestro reto, llenar una cesta con productos frecuentes hoy en día en muchos hogares y tratar de desmitificar algunos de los beneficios que les atribuimos. Ahora mismo existen ciertas aplicaciones en las que podemos ver, por ejemplo, nos ayuda escaneando el código de barras y aquí nos dice pues la pechuga de pavo, ¿no? Una que es como muy típica en todas las dietas, en todos los regímenes de salud, y resulta que nos da pues que dentro del score nutricional nos pone que está catalogado como D, dentro de 5, ¿no? Hasta la E. ¿Por qué? Pues en realidad porque la cantidad de sal que puede tener este producto en realidad no es nada saludable. Estamos consumiendo algo que no nos beneficia como la industria quiere hacernos creer. O también podemos tener otras como pues, la margarina. Hemos desterrado las mantequillas por sus grasas saturadas porque nos han dicho durante muchos años que la margarina es lo que tenemos que consumir para tener una salud cardiovascular. ¿Qué pasa? Que si analizamos todos los ingredientes, lo primero que vemos ya es el aceite de palma que es la grasa saturada que más nos puede perjudicar a nosotros. Entonces, bueno, es intentar tener esas cosas en la cabeza, ¿no? Ese sentido común de analizar qué estamos consumiendo, qué nos quieren vender también y ver y poder elegir, tener ese criterio. Hola Ángeles, pasa por aquí. Siéntate. Te hemos llamado del estudio Cronodieta, que vas a participar, ¿verdad? María Ángeles participa en un estudio que analiza la dieta desde una perspectiva novedosa. ¿Llevas marcapasos o desfibrilador? Vale. Lo que es diferente en este estudio de los anteriores es que tiene en cuenta el tiempo en el que comes, ¿no? Y no solo cuánto comes y qué comes, sino a qué hora lo comes, ¿no? Porque estamos viendo que hay una serie de procesos normales en el organismo que hacen que bueno, pues unos nutrientes se metabolicen mejor a unas horas que otras y que tengan realmente más posibilidades de dar lugar a obesidad si se come un patrón u otro y a una hora u otra, ¿no? Bueno, pues entonces Ángeles vamos a pasar a hacer las pruebas, ¿vale? Mira, acompáñame. Esta es mi compañera Virginia, es la que te va a hacer las mediciones. Al amanecer pues se pone en marcha una serie de hormonas que nos preparan pues para subir la temperatura, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, la tensión, es decir, aumenta el nivel de azúcar para tener energía para empezar el día, ¿no? Y a la noche al revés, ¿no? Hay una caída de la temperatura, de la presión y demás. ¿Qué pasa? Que si nosotros consumimos alimentos fuera de las horas de actividad, pues eso genera cierta disrupción, se llama, ¿no? En el horario previsto, ¿no? El concepto que llaman de cronodisrupción, es decir, que estás haciendo algo cuando no te toca, ¿no? En la consulta, los sanitarios recogen información detallada sobre el peso y las medidas corporales de María Ángeles. 1,75. Es solo el primer paso de un estudio completo. Se hace una extracción de sangre. En esa extracción de sangre lo que se hacen son unos perfiles metabólicos del metabolismo de la glucosa, de los lípidos, que nos hacen, bueno, darnos como una foto de cómo está el resultado, digamos, de todo lo demás. Y de ahí sale una serie de índices antropométricos, ¿no? El más conocido es el índice de masa corporal, que es el que se ha venido utilizando para clasificar a las personas como obesas o peso normal o con sobrepeso. Y estamos muy interesados también en el tema de la cintura, ¿no? Que sabemos que es un mejor predictor de mortalidad cardiovascular y de mortalidad total, ¿no? Cuando se acumula la grasa en la barriga, ¿no? Como decimos, ¿no? Que es más propio de los varones. Súbete a la pesa, vas a apoyar los pies en las dos plaquitas. Junto a María Ángeles, en el estudio participan otras 800 personas. Esta pesa lo que hace es medir la composición corporal, los porcentajes de líquido, de grasa. De todas ellas hay disponible información médica previa, datos que se cruzarán con los de sus hábitos y horarios alimenticios para extraer conclusiones. Estamos viendo que quizás hay experimentos, sobre todo en ratones y hay alguno ya en seres humanos, que parece que, por ejemplo, un ratón
que se le da una comida estándar a determinadas horas, de tal manera que el ayuno es el nocturno, y uno que se hace lo mismo pero cambiando el ayuno a la mañana, se comportan desde el punto de vista metabólico de forma diferente, ¿no? De tal manera que uno engorda y otro no, y eso que comen lo mismo, sencillamente cambiando las horas en las que, digamos, hay mayor actividad metabólica, ¿no? Vale, pues muy bien. La ingesta de energía debemos hacerla la principal, dentro de las 8 horas iniciales desde que nos despertamos. Es decir, de las 24 horas al día, 8 dormimos. En las 8 horas siguientes es donde deberíamos concentrar la mayor cantidad de energía y luego dejar en las 8 horas finales no nada, o sea, no decir no comer nada, pero desde luego lo que hacemos en España, que es cenar pues a las 10, las 11 de la noche, eso es una barbaridad. Y encima cenamos una cena pues muchas veces contundente. Eso evidentemente el organismo no puede con ello. Un equipo de la Universidad de Oviedo analiza los hábitos alimenticios de una parte de la población asturiana. Comparan la ingesta de alimentos entre individuos para complementar las averiguaciones del IPLA sobre microbiota. Los estudios están demostrando que en las personas con obesidad, colesterol o azúcar hay más problemas que el mero abuso de un tipo de alimentos. Y curiosamente en estos individuos no había solamente una mayor ingesta de azúcares o una mayor ingesta de grasa, sino que se daba todo simultáneamente. Es decir, más azúcares, más grasa, menos pescado. Al final, ¿qué vemos? Pues que son individuos más alejados de ese patrón de dieta mediterránea que es el que recomendamos, ¿no? La dieta mediterránea sigue siendo la pauta a la que apuntan los expertos, pero la publicidad señala interesadamente en otras direcciones, a todas horas y con un alcance mayor. En el mundo de la sobreinformación, preocuparse por comer sano es navegar entre titulares contradictorios y alertas como la del aceite de palma. Es una grasa que desde el punto de vista pues, empresarial, ¿no? O tecnológico, es rentable porque baja mucho el coste de los productos. Por el hecho de tener un alto contenido en grasa saturada, es fácilmente moldeable a temperatura ambiente, es decir, tiene una textura parecida o semisólida, similar a la de la mantequilla, de manera que para productos de bollería, etcétera, es más fácil de trabajar que un aceite, pero a nivel de salud, pues lógicamente no es saludable. El problema viene porque en los últimos años el consumidor muchas veces compraba grasa de palma o aceite de palma pensando que compraba otra cosa, porque al poner con grasas vegetales, pues uno tiene un cierto desconcierto en torno a lo que lleva, ¿no? ese alimento. Hace unos años nos pasó lo mismo con los aditivos. Cuando salió la lista de Villejuif y de alguna manera pues la gente pensaba que todo aquello que llevara una E podía ser un potencial carcinógeno, estaban preocupados mirando las etiquetas. Entonces yo creo que el consumidor sí que está preocupado, pero a veces no le llega la información adecuada y eso hace que tengamos estrategias que no son del todo correctas. ¿Cuál es el problema? Pues evidentemente te vas a gastar más dinero porque es más caro y más dinero innecesario, porque si tú no tienes una intolerancia, el hecho de tomar estos productos no te causa ningún problema. Nada más que lo que decimos, pues esa moda, eso que nos mete la industria, lógicamente necesita vender y ya que ha hecho una leche sin lactosa, le interesa que muchos de nosotros la consumamos, no solamente los intolerantes, porque entonces la venta sería muy pobre y entonces intentan meterla como pues haciéndonos anuncios de que se va a sentir mucho más ligera, mucho mejor si toma la leche sin lactosa. Si no tienes intolerancia no te vas a sentir mejor. Acudimos a especialistas en tecnología alimentaria para comprobar si efectivamente las bebidas alternativas a la leche convencional pueden considerarse más ligeras o bajas en calorías. Les pedimos que analicen para nosotros 4 tipos de leche muy presentes en el mercado. En concreto, les preguntamos por su contenido en azúcares. Hola Sara. Hola. Veo que te has puesto con las muestras de leche que tenemos que analizar los azúcares, ¿no? Sí, leche de almendra, de soja, entera y sin lactosa. Vale, bueno, ¿sabes que está el cromatógrafo libre? Sí. Cuando quieras ya te pones con ello. Vale. Muy bien, venga, hasta luego. Hasta luego.
Preparan las muestras a razón de 1 parte de leche por 19 partes de agua, lo que necesita el cromatógrafo de líquidos para descifrar lo que le pedimos. La máquina diferenciará cantidades y cualidades. Los azúcares son de muy diferente tipo, ¿no? Entonces, fórmulas químicas muy similares dan lugar a poder edulcorante muy diferente. Por ejemplo, los productos lácteos tienen principalmente, la leche tiene lactosa. El azúcar normal que conocemos, el azúcar de café, para entendernos, eso es principalmente sacarosa. Y después está principalmente la glucosa, la galactosa y la fructosa. Entonces, son diferentes, algunos producen intolerancias, principalmente la lactosa. Otros tienen un poder edulcorante elevado, como puede ser la fructosa, y todos ellos tienen un poder calorífico bastante elevado. Entonces, el mundo de los azúcares tiende por una parte, a producir productos que sean similares a los tradicionales, pero donde se maneje la cantidad de azúcar y se pueda modificar el tipo de azúcar que se utiliza. Es lo que revelan los resultados. Hay azúcar y en cantidades muy similares en las 4 leches analizadas, solo que son azúcares de tipos muy diferentes. El equipo ha tardado más o menos unas 4 horas en analizar los diferentes tipos de leche, y en cuanto a la leche entera se puede ver que sí que tiene un pico de lactosa. La leche sin lactosa no tiene este pico de lactosa tan alto, tiene trazas que aproximadamente serán como unos 0,4 gramos por litro, y se ve que la enzima lactasa ha degradado la lactosa y la ha separado en los 2 azúcares, que serían la glucosa y la galactosa. La leche entera y la leche sin lactosa tienen exactamente la misma cantidad de azúcar, lo que pasa que una está formada por glucosa y galactosa unida y la otra ya está separada para las personas que son intolerantes a la lactosa, que carecen de esta enzima y que les da problemas. En cuanto a la leche de almendra, no tiene lactosa, tendría solo sacarosa, y tiene mucha menos cantidad que la leche de soja, que tiene sacarosa pero en mayor proporción. Patricia no buscaba perder peso, pero llegó a la conclusión de que debía mejorar su dieta sometiéndola a 3 principios fundamentales. 1, quitemos el azúcar, pero ojo, quitemos el azúcar, no me vale yo es que no le echo azúcar al café. No. Hay que mirar las etiquetas porque nos intentan meter azúcar en muchísimos productos, entonces, bueno, pues aplicaciones como la que vimos antes y estar un poquito pendiente nos sirve de mucha ayuda. El tema de la fibra, otra cosa muy importante, es decir, intentar consumir todo integral y lo más fresco posible además. Entonces eso nos va a ayudar mucho a la hora de bajar los niveles de glucosa en sangre, de controlar nuestro peso, de mejorar nuestra salud cardiovascular. Y después mucha fruta, mucha verdura. Yo siempre recomiendo intentar modificar los platos tradicionales para añadirles muchas más verduras frescas y procurar, por ejemplo, pues la fruta, comerla siempre antes del resto de la comida o a media mañana para aprovechar sus propiedades. Y nada, haciendo estas 3 cositas yo os puedo decir que ya se nota un montón la diferencia. Ahora imparte cursos a otras personas que, como ella, sienten inquietud por el mundo de la alimentación. Yo siempre los guío hacia las técnicas culinarias, siempre guío los talleres hacia eso, que en realidad no necesitas mucho tiempo, porque técnicas como el vapor, el cocinado al vapor o la plancha son de las cosas más saludables. Necesitas pocos aceites o prácticamente ninguno como en el vapor, y concentran todas las vitaminas y propiedades de los alimentos. Siempre que puedas comer cosas, pues eso, frescas y en crudo, estupendo, e intentar no recalentar o chamuscar, que hay gente que le encantan los filetes que están casi negros, y a eso pues realmente no es saludable. Entonces, nada, cositas básicas e intentar que las técnicas culinarias sean lo menos intrusivas posible. Es imprescindible en una dieta equilibrada, pero ha sido demonizado. El azúcar, un hidrato de carbono de sabor dulce, debería ser el 10% de las calorías que ingerimos cada día, unos 50 gramos. En España, sin embargo, el consumo medio de azúcar es casi el triple. ¿Es malo el azúcar? No. Lo que es malo es cuando me paso de esa cantidad. Pero fíjate que tan malo es que yo me pase de azúcar
como que me pase de hierro, el hierro es necesario, pero si me paso de la cantidad que necesito, es malo. La vitamina D es necesaria, pero si me paso de la cantidad que necesita, es mala, es tóxica. Y la vitamina A. Entonces, en nutrición tenemos también que entender que todo tiene su dosis. Y lo decía Paracelso hace ya muchísimos años, la dosis hace el veneno. El exceso de azúcar engorda, puede provocar alteraciones metabólicas y también ansiedad por seguir comiendo. Cuando yo me tomo azúcares sencillos, yo provoco una rápida absorción de azúcar en el organismo y provoco un pico de glucosa. A ese pico de glucosa le sigue un pico de la hormona insulina, ¿vale? Que es la hormona que retira esa glucosa de la sangre. Entonces aparece el pico de glucosa, el pico de insulina. Rápidamente me baja la glucosa por acción de ese pico de insulina y me baja hasta límites incluso por debajo de lo que sería lo normal para no sentir hambre. Con lo cual, cuando yo me estoy tomando un alimento que tiene un contenido alto en azúcares simples y por tanto una respuesta en el organismo que me provoca una glucemia muy alta, encima lo que me está haciendo es que rápidamente yo voy a volver a tener hambre. Pero ¿qué ocurre? Cuando tú te estás tomando una fruta, por ejemplo, tú te estás tomando el azúcar sencillo, pero junto con fibra que lleva la fruta. ¿Qué ocurre entonces? Que estás disminuyendo la absorción en tu organismo. No es el mismo efecto, ni mucho menos, que cuando yo me estoy tomando una Coca-Cola que lleva, sin más, agua y azúcar. Coca-Cola o cualquier otro compuesto. Excederse de los 50 gramos de azúcar diarios es demasiado sencillo. Una sola lata de refresco, incluidos los de sabor amargo como la tónica, ya contiene unos 35 gramos. UCI de neonatos. Aquí pasan sus primeros días de vida los recién nacidos que requieren cuidados intensivos antes de cumplir un mes. Los pediatras que los atienden colaboran en un estudio europeo que trata de determinar cómo se produce la colonización microbiana en el inicio de la vida humana. Y el peso de hoy yo creo que era 1800. En estos estudios que desarrollamos con el IPLA y con la Universidad de Oviedo, estamos estudiando la microbiota intestinal, que son las bacterias, los gérmenes que viven en el intestino de nuestros pequeños pacientes, ¿no? Y entonces aquí recogemos muestras de heces, niños a término, que también recogemos en la planta de obstetricia, pero aquí sobre todo niños grandes prematuros que están sometidos a antibióticos, a ventilación, a sondas. Vamos a recoger ahora la muestra del paciente 64, que hoy cumple, ¿cuántos días? Cumple 10 días, ¿verdad? Sí, 10 días, sí. Hay que apuntar que está con antibiótico. Que está con tratamiento antibiótico y que está con leche de banco y bueno, pues vamos ya por ello. Vale. Hasta hace muy poco tiempo pensábamos que los recién nacidos, cuando nacían, en el momento de nacer, estaban estériles. Este concepto está cambiando últimamente y probablemente no sea cierto. En cualquier caso, al nacimiento, el niño se tiene que colonizar por las bacterias, por los gérmenes que hay en la sociedad, ¿no? Y entonces es completamente diferente esa colonización intestinal y también superficial, pero nosotros trabajamos en la intestinal, que hace un niño que nace por un parto vaginal a término, que toma leche materna y que se va para casa con su madre, a un niño que nace gran prematuro, al que se le somete a una serie de monitorizaciones, de ventilaciones, de vías centrales, antibióticos. Su forma de colonizarse solo por estar en esta unidad es diferente a la del recién nacido sano, ¿no? Circunstancias que dejan una huella duradera. ¿Hasta qué punto es lo que tratan de determinar en el IPLA? Aquí se analizan las muestras recogidas en la UCI pediátrica. Sus investigaciones han constatado ya un retraso en el establecimiento de la microbiota en bebés nacidos en partos en los que la madre ha recibido antibióticos. Bueno, lo que sabemos es que la microbiota es esencial en términos de maduración de nuestra propia fisiología, en términos de estimulación del sistema inmune, en términos incluso del desarrollo morfológico del intestino. También se sabe que si la microbiota no está presente durante las etapas iniciales de la vida,
no se desarrolla lo que se llama la tolerancia oral, es decir, no desarrollamos tolerancia a los antígenos al final que vienen en los alimentos que consumimos por vía oral, con lo cual también podría estar vinculado a ese tipo de alergias o a algunas de ellas. Conocer los efectos de la alimentación sobre la microbiota en las primeras etapas de la vida. Fijar las pautas que garanticen su desarrollo óptimo. Es el objetivo actual. En España tratamos o solemos preparar comida específica para el niño, diferente a la que pueden comer las personas mayores, y esto lo mantenemos generalmente durante más de un año de vida. Y en otros países son un poco más laxos en estos temas. Entonces pensamos que ahí puede radicar una de las diferencias y que eso de algún modo puede plasmarse en términos de la microbiota intestinal que se está estableciendo. Nuestros perfiles de alimentación temprana y de modulación de la microbiota temprana pueden tener un efecto a largo plazo en términos inmunes, pero también en términos metabólicos, quiero decir, por ejemplo, ligado con la problemática que hay hoy en día de la obesidad y este tipo de cosas, ¿no? Se ha observado, de hecho, que en modelos de experimentación, que si se inducen alteraciones en la microbiota intestinal durante etapas tempranas de la vida, pues uno puede hacer que esos animales ganen más peso posteriormente durante el resto de la vida. De tal modo que es muy importante lo que pasa en esos momentos iniciales. La investigación en microbiota abre la puerta a diseñar una dieta que no solo cuide de nuestro cuerpo, sino también de nuestra mente. El intestino está muy conectado con el sistema nervioso, de hecho tiene un sistema nervioso autónomo y que hay una comunicación constante entre el intestino y el cerebro. Esto ha llevado a pensar que la microbiota intestinal pudiese estar también afectando esa comunicación intestino-cerebro. Nos abre la posibilidad de desarrollar productos, alimentos, que tengan la capacidad de actuar sobre la microbiota intestinal para afectar, por ejemplo, procesos de tolerancia a estrés o de depresión o este tipo de cosas, ¿no? Y un área tal vez más novedosa aún y que está en una vía un poco más inicial es tratar de determinar si es posible, a través de la modulación de la microbiota, realmente favorecer o modular el desarrollo cognitivo. Comer sano puede llegar a convertirse en una obsesión. Para evitarlo, Patricia propone su ingrediente favorito, el sentido común. Le pedimos que nos lo demuestre con un menú alternativo saludable. Una crema de calabaza que es muy fácil de preparar, pero que si le añades cúrcuma y un poquito de pimienta, pues vas a tener una ración extra de antioxidantes y te va a permitir nutrirte un poco más, un plus de salud. O por ejemplo, la famosa tortilla de patatas que a todos nos encanta. Muchas veces nos cae muy pesada, la patata tiene muchos almidones, puede ser fuerte. Si cambiamos la patata, por ejemplo, por calabacín cortado en esa misma forma, vale, no es lo mismo, pero está muy buena y además es otra forma de meter más verduras a nuestras comidas diarias. Controlar todo lo que comemos es imposible, pero procurar el equilibrio en la dieta está al alcance de todos.